Ok, brevemente, hermano, hay una historia ahí en el libro de primer libro de Samuel, en el capítulo 1. Quiero que pensemos en unas ideas que Dios ponía en mi corazón. Yo sabía que iba a haber tiempo bastante, ¿verdad?, para alabar al Señor. Por eso pensé en una meditación corta. Y allí en primer libro de Samuel, en el capítulo 1, versículo 1, dice... Hace una historia, obviamente, de la descendencia, hermanos. Hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín. ¿Cómo se llamaba ese varón, hermanos? Elcana. Elcana era hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf, Efrateo. Pero en el versículo 2, hermanos, nos empieza a dar algunas ideas. No, estas no son buenas ideas, ¿verdad? Porque dice, y tenía él, ¿cuántas mujeres? 2 mujeres. Esa no es una buena idea, hermano. Ya con una no podemos, y ya 2 es otro lío. Así que, hermano, dice la Biblia que no me pregunte a mí por qué. Yo solo sé que cuando Dios hizo a Adán y Eva, solo le dio una Eva, amén. Dígale, hermana, dígale a su esposo, solo una Eva, dígale. No, Dios no le dio 2 Evas a Adán, solo le dio una. Entonces, hermano, dice allí que Adán tenía, el nombre de una era, ¿cómo se llamaba? Ana. Y la otra se llamaba Penina. Penina, aquí viene otra diferencia, hermano. Penina tenía hijos, pero ¿qué dice, hermanos? Mas Ana no los tenía. Aquí es donde a veces la Biblia tiene algunas crisis existenciales para algunos que nos cuesta comprender, ¿verdad? ¿Por qué una sí tenía hijos y por qué la otra no tenía hijos? Hermano, cuando yo celebro el Día de las Madres en alguna parte, en algún lugar, yo estoy súper consciente, hermano, de que mientras algunas mamás están celebrando, otras no pueden celebrar el Día de las Madres, ¿verdad? Igual uno quisiera felicitarlas y uno dice, ¿y de qué manera les felicito si todavía no ha podido ser madre por las razones que sean? Pero aquí dice la Biblia, hermano, que todos los años aquel varón, o sea, Elcana, subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Silo, hermano, era una ciudad importante, no era la capital, Jerusalén, pero era una ciudad importante donde subían a adorar los que vivían en esa región. Y allí en Silo es que estaban en ese momento, hermanos, los hijos de Elí, que se llamaban Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Este es mensaje de otro día. Pero en el versículo 4, hermano, lea conmigo el versículo 4 y dice: y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificios a Jehová, le daba a Penina, a su mujer, no sé si le daba dinero, ofrendas, para que fueran a ofrendar al templo, y a todos sus hijos y a todas sus hijas, cada uno le daba su parte. Pero a Ana le daba una parte escogida,
porque amaba a Ana. Y me llama la atención por segunda vez que dice ahí, hermano amado, aunque Jehová, ¿cómo dice? No le había concedido tener hijos. Aquí es donde a veces entran las crisis existenciales, hermanos. ¿Por qué algunos sí? ¿Por qué otros no? ¿Por qué algunas personas tienen el privilegio de procrear un hijo? ¿Por qué otras desean y no lo tienen? ¿Y por qué algunas los tienen y no los quieren? ¿Verdad? Increíble, hermano, que no sé si usted se enteró que en las últimas semanas en nuestro país, cuántos bebés se habían encontrado, ¿verdad?, abandonados de maneras crueles, en baños, en fosas sépticas. Y esa es la paradoja de la vida. Unos tienen y no los quieren, otros no tienen y quisieran tener. Y están aquellos grupos feministas, ¿verdad, hermanos?, en contra del aborto, que dicen mi cuerpo, mi libertad, y sí desean embarazarse, pero no desean la persona que está ahí en el vientre de ellos. Y aquí es, hermano, donde uno dice como que la vida no es muy justa, como que a veces la vida no es muy justa. Pero, hermano, y aquí es donde entra lo terrible, la consecuencia de esto. Porque dice en el versículo 6, ¿cuál era el estado emocional de Ana por no tener hijos? ¿Cuál era el estado emocional de Ana por no poder concebir hijos? Dice la Biblia que es su rival, y yo no sé por qué el autor aquí la pone como rival. Pues nada más debió haber sido la otra esposa, pero no entrar en esa competencia. ¿Cómo dice, hermano, que su rival, dice? La irritaba. Se me hace que de aquí salió esa alabanza de serpientes y escorpiones, ¿verdad? Serpientes, estás oyendo, ¿verdad? Dígale al esposo. De aquí, hermano, dice que su rival la enojaba, la irritaba, la enojaba, pero no solo eso, sino que el enojo pasaba de enojo, de irritación pasaba a enojo, y de enojo pasaba ¿a qué? A tristeza, a tristeza. Y dice, hermano, que la razón era, y repite por tercera vez, porque Jehová no le había concedido tener hijos. La soberanía de Dios a veces es inconcebible, hermanos. Pero Job, con sabiduría, un día le pregunta a Dios. Dios le dice a Job, mira, Job, le dijo, ¿será sabio contender con el Omnipotente? ¿Será inteligencia contender contra Dios? ¿Cuántos creen que no es muy inteligente contender contra Dios? Dios sabe lo que hace. Perdone que ponga el ejemplo de hermana Anita, ¿verdad? Pero ella canta con una gran alegría. Y me dice mi hija, papá, ¿y cómo canta? O sea, quizás me quiso decir, ¿cómo se aprende todos los himnos? ¿Verdad? Y dice el hermano que hay quienes quisieran zapatos y no tienen pies donde ponérselo. Hay quienes quisieran unos Ray-Ban, ¿verdad? Pero no miran, no tienen visión, no tienen vista. Así que, hermano amado, ya basta de contender con el Omnipotente. No sé para quién es esta palabra, pero basta de contender contra Dios. Dios es soberano y Dios sabe lo que hace. ¿Sí? Yo perdí a mi padre, justo le comentaba, el 5 de mayo. El domingo pasado fueron 10 años. Y yo recuerdo que cuando yo leí, creo que es el Salmo 34 también, no sé, donde hay un versículo que dice, agradable es a Jehová la muerte de sus santos. Y yo pasaba por ahí, yo me lo saltaba, y decía, no, eso no. Me lo saltaba, porque Dios ya me estaba avisando, Dios me estaba diciendo, mira,
agradable es al Señor la muerte de su santo. Y yo, hermano, me había ido a orar 30 días para que el Señor sanara a mi papá de cáncer, y no lo sanó. Pero después quedan las preguntas: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? A veces de 10,000 casos, yo fui el 10,001. Yo fui el sorteado. Entonces, dice la Biblia, hermanos, que Ana se irritaba, se enojaba, se entristecía porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y aquí me llama la atención en el versículo 7, hermano, que eso se volvió una constante. Y eso es lo triste, hermano, porque dice la Biblia que así hacía cada cuántas veces, hermano, cada año. Aquello se volvió una rutina, aquello se volvió una costumbre, aquello se volvió algo, un estado. Y hermano, lo triste, ¿sabe qué es? Que el ser humano, cuando ya se ve el impotente ante algo, lo que se hace es acomodarse, pero anda una gran frustración adentro de su corazón, anda enojo. Hermano, le voy a dar un consejo a los esposos. Cada cierto tiempo siéntese a hablar con su esposa. Ponga una silla adelante, una enfrente, siéntense los dos, agárrele las manos por si le quiere pegar. Porque dígale, vamos a conversar. Porque a veces las esposas andan muchas cosas frustradas en su corazón y no lo platican porque nosotros no nos apartamos el tiempo, no les decimos. Por eso es que usted mira a su esposa a veces bien así, ¿verdad? ¿Te pasa algo, hermano? No. ¿Tenés algo? ¿Te sentís bien? Pero decime algo. Ya sabes. ¿Cuántos esposos nos hemos encontrado en esa frustración? Queremos que digan algo. Decí algo, por favor. Decí que me odias, pero decime algo. El problema es que, hermano, Dios nos hizo a veces de esa manera que nosotros nos cuesta entender. Y yo hoy en la mañana creo que hablaba con Roy, ¿verdad? No sé si ya se levantó. Y le decía, mira, hija, ¿y vos por qué te tardas tanto para bañarte? Y yo ya tengo rato de que, mira, salí, no gastes mucha agua, ama el planeta, cuida el bolsillo de tu papá. Y hasta hoy en la mañana me dice, papá, ¿qué no ves el pelo que tengo tan largo? Me dice, que me cuesta bañarme, colocho por colocho. Y yo le digo, hija, ¿y por qué no me habías explicado eso? ¿Cuántas cosas estaremos ignorando, hermanos, de las esposas, que los varones ni siquiera caemos en cuenta? Y esta mujer, hermano, dice que cada año subía a la casa de Jehová, la irritaba, por lo cual, que dice, hermanos, Ana lloraba y no comía. Y aquí viene el Cana haciendo lo que yo le dije, ¿verdad? Y el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿qué le dijo, hermano? ¿Por qué lloras? ¿Cuántas esposas o madres estarían deseando esta mañana que al menos alguna vez le dijeran, amor, ¿por qué estás triste? Amor, ¿qué te pasa? Mamá, ¿por qué estás triste? ¿Por qué no comes? ¿Y qué más le preguntó el Cana, hermano? ¿Por qué está afligido tu corazón? Y aquí una vez más, como los varones nos cuesta entender a las mujeres, ¿qué le dijo el Cana, hermano? ¿Acaso no te soy yo mejor
que 10 hijos. ¿Qué hubiera contestado usted, mamá? ¿Qué hubiera contestado usted? Si su esposo le dice que no soy yo mejor que tus hijos, que 10 hijos. ¿Qué hubieran contestado las hermanas? Neles, pasteles. No. Nel, no. Un hijo nunca va a sustituir. Y un esposo no va a sustituir el amor de un hijo. Entonces, hermano, ese es el problema que nos cuesta entender. Pero aquí Ana hizo lo que toda mujer debe hacer, y este es el consejo de parte del Señor. Ana, hermano, se levantó después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba, que era el pastor de Israel en ese momento, estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. ¿Qué dice en el versículo 10, hermano? Léalo conmigo. ¿Qué dice el 10? Ana, ¿cómo estaba ella, hermanos? Con amargura. Querida mamá, en el nombre del Señor, no permita que la amargura entre a su vida, por favor. Aunque haya sido herida, aunque haya sido adolorida, traicionada quizás. Porque los varones a veces, aún los cristianos, cometemos, y voy a hablar en plural, ¿verdad? Cometemos errores y dañamos. Yo una vez, hermano, encontré una hermana que quebrantada en el altar, una hermana de origen palestino, que se congregaba en mi iglesia, en la iglesia que pastoreaba, y la encontré quebrantada en el altar. Y yo dije, gloria a Dios, el Señor la ha tocado. Entonces yo me acerqué para ministrarla, para poner las manos sobre ella, y empiezo a oír la oración. Ella lloraba y decía, Señor, mata a esa maldita que me robó a mi marido. Está dolorida la hermana. Poco faltó decirle, rata de 2 patas. Pero, hermano, en el nombre del Señor, hoy como varón le pido perdón a todas las esposas y a todas las mamás de parte de todos los varones, ¿le parece? Y suelte la amargura de su corazón. Suéltelo, ya suéltelo, déjalo ir ya. Ya estuvo, ya pasó. Dios te está invitando a que desbordes tu amargura en el altar del Señor. Sí. Ese consejo que dio la Shakira, usted no lo siga. Cuando la dejó Piqué, ya, ojalá no me vaya a demandar. Dice, las mujeres ya no lloran. ¿Qué hacen ahora? Demandan. Hermano, pero usted sí puede llorar en la presencia del Señor, ¿sí? Usted sí puede llorar. Dice ahí, hermano, que Ana se levantó después que hubo comido, y mientras el sacerdote Elí, dice en el versículo 10, ella con amargura del alma, ¿qué hizo, hermanos? Lloró abundantemente, lloró abundantemente. Por favor, hermana, no postee su estado emocional en el Facebook. No suelte su amargura en el Facebook. No suelte su amargura en el TikTok, en el Instagram. Suelte su dolor en la presencia del Señor, como hizo Ana. Allí en el Facebook, hermano, después le van a andar haciendo burla. Después se van a andar riendo de usted. Allí no. Aquí es el lugar, hermano. Aquí, en este lugar. Y dice la Biblia, hermano, que Ana lloró abundantemente. Y aquí viene lo que a mí me llama la atención. Mire, y esto debería de retarnos. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí,
y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva. ¿Qué pidió ella, hermano? Un hijo varón. Y aquí viene la paradójica, hermano, por favor. Yo me preguntaba eso. Esta mujer lloraba porque anhelaba un hijo. Y lo primero que hace antes de recibir el hijo, ¿qué hizo ella? Te lo devuelvo, Señor. Yo te lo dedico a ti. Me lo das y te lo doy. Me lo das y te lo doy. O sea que para ella al final dijo: Señor, mi hijo no es mi hijo, es tu hijo. Entonces yo que aquí veo digo, la que tiene hijos, dele gracias a Dios porque se los dio. Y la que no tiene hijos, también dele gracias al Señor, porque al final los hijos son del Señor. Amén. Los hijos son de Dios. Entrégueselos al Señor. Entrégueselos a Él. Porque, hermano amado, dice la Biblia que hizo voto diciendo: y yo lo dedicaré todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y, hermano, terminando esta idea, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. No sé por qué, pero quizás no la oía hablar en voz alta. Decía: ¿esta qué está haciendo? Se supone que vino a orar, pero no está orando. Y se le queda viendo a la boca. Pero ¿qué dice el 13, hermano? Pero Ana hablaba ¿a dónde? En su corazón. Y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y mire qué triste, ni el pastor la entendía, hermano. ¿Qué pensó el pastor, hermano? De goma ha venido esta mujer. Borracha, le dijo. Anda que te pase la resaca, le dijo. ¿Verdad que así dice? ¿Qué dice el 14, hermano? Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo vas a estar borracha? ¿Qué toman, hermano, para que les baje la resaca? Anda a digerir tu vino y después venís. Qué triste, hermano. ¿Se da cuenta por qué le digo que no postee esos estados emocionales en las redes sociales? Con que Elí no entendió a la mujer, y más las demás personas. El único que puede entendernos se llama Jehová Dios, Dios de los ejércitos. Él es el único. Él es el único. Él es tu confidente de cabecera. Sí, Él es tu confidente. Padre, en esta mañana, Señor, oro por todas las mujeres, madres y esposas. Señor, que les dé de su paz, de su presencia, que les llene de su consuelo, de su ternura, Señor, que les ayude. Quizás haya mucha toxicidad, mucho dolor en el corazón. Y aunque alguien se esté esforzando por ayudarte, no puedes. Que solo el Espíritu Santo, solo el Espíritu Santo. Muchas gracias por escuchar esta predicación. Te lo agradecemos de lo más profundo de nuestro corazón. Ahora quisiéramos invitarte a que este día sea un gran día para tu vida, que recibas el mejor regalo que puedes recibir en este mundo, que es el regalo de la vida eterna, que solo la puede dar el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, el cual te lo ofrece de una manera gratuita. No te ofrece una iglesia, no te ofrece una religión, solo te ofrece eso, la vida eterna. La Biblia dice que si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Te gustaría recibir el regalo de la vida eterna hoy? Si es así, repite conmigo esta oración. Señor, muchas gracias por dar a tu Hijo Jesucristo para morir por mis pecados. Soy pecador, yo me arrepiento, te pido que me perdones. Ahora, Señor, te recibo como el Salvador de mi vida y por favor, escribe mi nombre
en el libro de la vida eterna para estar contigo para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por escuchar esta palabra. Reúnete con nosotros y serás bienvenido.